vida es tuya, sé valiente. No tengas miedo al miedo y corre de frente a tu velocidad. Únete. Pues estamos con Teresa Vélez, que ella es educadora social y bueno, investigadora en formación, está haciendo ahora la tesis doctoral en la UNED y ella ha investigado sobre asuntos que tienen que ver con los adolescentes y el consumo de pornografía. Entonces te hago algunas preguntillas, ¿vale?, que nos puedas tú ir respondiendo. La primera es que nos cuentes el resultado o las conclusiones principales de la investigación, que hace una investigación, si no me equivoco, me corrige, sobre adolescentes en Cantabria y cómo influye eso en el deseo y el comportamiento sexual, ¿no? Sí. La investigación forma parte de la publicación a mi tesis doctoral y se investigó sobre la influencia de la pornografía en el comportamiento sexual de los adolescentes. Esto fue un acercamiento a cómo está la situación en Cantabria. Participaron 561 jóvenes de entre 14 a 21 años. Cosas importantes que se analizaron, sobre todo la cantidad de consumo y cuándo se comienza. Es importante tener en cuenta que cuando analizamos a los de 14 y 15 años, el consumo está por debajo de la mitad. La mitad de ellos sí habían ya tenido un contacto con la pornografía, pero cuando vamos a los de 20 y 21 años nos encontramos con que ya más de un 70% han consumido pornografía. También es importante tener en cuenta el factor del sexo, ya que cuando vemos a los chicos, de estos casi un 70% de la muestra total, incluidos los más pequeños, ya habían visto pornografía y sobre todo que lo ven de manera más habitual. Su contacto con ella es algo habitual, de 1, 2 o 3 veces incluso por semana. Cuando vemos a las chicas sí que es verdad que ha habido un incremento en el consumo de pornografía, pero este es mucho más esporádico y mucho más inferior. También es verdad que acuden a ella de manera diferente. Los chicos sobre todo acceden a la pornografía por placer, sí lo hacen para aprender y para ver qué se espera de ellos, pero también lo hacen mayoritariamente por placer. En el caso de las chicas lo hacen sobre todo para ver qué se espera de ellas. Han acudido a ella en algún momento determinado por ver cuál es el rol o qué tipo de prácticas sexuales deben hacer. Vale. ¿Y cómo influye entonces el consumo de porno y cómo se plantean las relaciones sexuales? Pues la pornografía influye de muchas maneras. Por un lado, de manera directa, por un consumo frecuente, porque cuando tú empiezas a consumir a edades muy tempranas, incluso antes de haber tenido tus primeras relaciones sexuales, esto va a influir en cómo construyes tu deseo sexual y en aquello que te excita. Esto va a hacer en una segunda fase que cuando tú vayas a tener tus primeras experiencias vayas a solicitar a tus parejas sexuales aquello que has visto en pornografía y aquello que te produce placer y excitación. También influye de una manera indirecta, porque aunque tú no consumas pornografía, tus parejas sexuales pueden haberlo hecho y es una práctica muy habitual. Y sin irnos a la pornografía, sí que es verdad que a día de hoy, dentro de nuestra sociedad y de la cultura y de las películas y las series de televisión, encontramos muchísimos aspectos y muchísimas dinámicas de relación que se dan igual que en la pornografía. Vale. Y has comentado entonces que las chicas ven pornografía para, digamos, aprender, ¿no? No sé qué papel puede tener la educación afectivo-sexual, cuándo, cómo habría que hacerlo. Bien, la educación sexual es fundamental. Sí que es verdad que a día de hoy se da en las aulas de educación sexual, pero se sigue dando a edades bastante avanzadas, se da sobre todo entre los 15 y los 16 años, que ya han tenido sus primeras experiencias y que ya han visto la mayor parte de ellos pornografía. Y además se da desde una parte muy preventiva, de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de prevención de embarazos. ¿Qué pasa? Que si nos fuésemos a edades más tempranas, cuando los niños y las niñas se están desarrollando, sería muy interesante hablar de autoconocimiento, del propio cuerpo, de su funcionamiento, de los límites que tienes que ponerte, de los límites que tienen las otras personas y que debes respetar, para que todo esto cree unas bases para que cuando vayamos, por ejemplo, a la etapa más de la pubertad y ellos empiecen a tener unos cambios hormonales, puedan también comprender qué está pasando en sus cuerpos. Y así después meternos de lleno, cuando ya tienen otras edades, 14, 15, 16 años, ahí sí a hablar de relaciones sexuales en sí mismo, pero también no solo hablar de prevención, que es muy importante, sino hablar también de placer compartido y de consentimiento. Pues muchas gracias, Teresa. No tengas miedo al miedo y corre de frente a tu velocidad. Únete. Somos
muchos esta vez.